esta imagen que está a la izquierda, donde encontramos los diferentes núcleos, no todos, pero la mayoría de los núcleos del tronco encefálico asociados a los pares craneales, y a la derecha tenemos entonces las columnas, este esquema clásico, este está sacado del Haynes, donde encontramos esta estructura que es el surco limitante, hacia medial todos los núcleos eferentes y hacia lateral todos los núcleos aferentes. Por eso marqué acá en verde lo que representa este surco limitante y le di un código de color a cada columna. Por ejemplo, la columna más medial, esta que es la más medial de todas, corresponde al violeta. Entonces ustedes ven que el núcleo oculomotor, que tiene la columna eferente somático general, es el par craneal 3. O sea que ustedes saben que de todos estos pares craneales, el par número 3 va a tener asociado al núcleo oculomotor. Y al mismo tiempo, en el mismo código de color, ustedes ven que están todos los núcleos de esa columna. En violeta van a encontrar al núcleo troclear, que es eferente somático general, al abducen, que va a ser eferente somático general, y al núcleo del hipogloso, que también va a ser eferente somático general. Entonces ustedes sacan esa deducción y visualmente ustedes ya lo tienen, que lo ocupa esa columna el 3, el 4, el 6 y el 12. Yo puse 2 porque quedaba feo dos números, así que puse 2 refiriéndome al hipogloso. Si seguimos en la segunda columna, entonces usamos otro código de color. Tenemos el verde, que representa a la columna de la eferencia, siempre medial al surco limitante, en este caso del írido constrictor, marcado por el par craneal número 3, el salival superior, marcado por el par craneal número 7, que es el facial, y el glosofaringio junto al motor dorsal del vago. Todos esos componentes son eferentes, viscerales, generales. Entonces son 4 los pares craneales que van a tener esos componentes. Recuerden que nosotros ya hablamos de la estructura de las eferencias. Por otro lado tenemos entonces el que sigue, que sería la tercera columna, que la marcamos en color negro, y sería entonces a nivel del puente, rostralmente el que sería el motor del trigémino, el núcleo motor del facial, por más que acá digan núcleo del facial, dicen hace referencia al núcleo motor del facial, y después tenemos a este que sería el núcleo ambiguo, que nos encontramos por primera vez con un núcleo que tiene 2 pares craneales asociados. O sea que ese núcleo es origen real no solo del glosofaringio, sino que también del vago. Esta columna en particular, que sería la tercera, tiene esta particularidad, que habla de eferente visceral especial. De la misma forma que vamos a hablar de un aferente somático especial. Lo importante de la imagen es que ustedes se queden con la referencia de que es el glosofaringio, el vago, el 5 y el facial. Como todas estas 3 columnas son eferentes, vamos a marcar entonces en color rojo los núcleos que tienen un componente eferente, o uno o más de uno. Por ejemplo, sacamos que la conclusión de que el par número 3 tiene 2 componentes eferentes, el violeta y el verde. Por eso hablamos de eferente somático general y eferente visceral general. O sea que son 2 núcleos, sus núcleos reales. Y acá lo vemos entonces en rojo, esta estrella que representa que tiene un componente eferente. ¿Qué significa que sea eferente? Que puede ser motor somático o motor visceral. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 columnas. Eso quiere decir que tiene un componente eferente somático general y un componente eferente visceral general. La forma de la estructura de estas eferencias va a ser diferente. Nosotros en este componente eferente visceral vamos a buscar una pre y una postganglionar. En cambio, en esta eferencia somática solo vamos a buscar una neurona. Eso lo van a ir viendo a medida que estudien cada uno de los pares craneales. Vemos también entonces la siguiente columna que está lateral a lo que dijimos que era el surco limitante, entonces lo marcamos en celeste. Y marcamos ya que encontramos un núcleo que tiene 3 pares asociados, el 7, el 9 y el 10. Y el núcleo solitario en particular tiene una división en su parte más rostral a la cual se le denomina núcleo gustativo. Cuando estudien el nervio facial, traten de estudiar a la par los componentes gustativos, porque los ganglios, recuerden que como es una aferencia, la estructura de la neurona es diferente, los ganglios que se asocian al 7, al 9 y al 10 van a encontrarse en lugares diferentes. Y si pasamos a la siguiente columna, nos damos cuenta que asociamos solamente al vestíbulo coclear, que es el par craneal número 8, y por último a la parte sensitiva, donde encontramos al mesencéfalo, al sensitivo principal, al espinal del trigémino, que se divide en 3 partes, en 3 porciones, y ese sería entonces el que vemos en esta columna larga, e inferiormente encontramos la porción que se asocia al 7, al 9 y al 10. Nuevamente lo mismo, el 7 comparte mucha inervación con otros pares craneales
en este caso se va a asociar debido a que inerva también al pabellón auricular. Y por último vamos a poner en azul al lado las que serían las aferencias. Entonces vemos que existen nervios como este que es el trigémino, que tiene un componente eferente y uno aferente, que corresponden a alguna de estas columnas o a alguna de estas columnas. ¿Qué significa que tengamos un componente aferente y otro eferente? Significa que es un nervio mixto. Esto es lo que define que sean pares craneales mixtos, no por ejemplo el nervio oculomotor que tiene solamente eferencias. Esa sería la explicación de este esquema, que orienta bastante a la hora de pensar los núcleos, las columnas y los pares craneales a los cuales se asocia.